Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta caja de puros de madera. Acompañadme, que empezamos. Comenzamos retirando los herrajes y pasándole una lija a toda la madera. Lo siguiente, taparle el poro a la madera aplicándole o bien una capita de pintura acrílica blanca o algún tipo de imprimación. Como es una madera vieja, lo que he hecho después de haber aplicado esta primera capa de pintura blanca ha sido volver a lijar para que quede bien suave. Y ahora paso a hacer decoupage. Voy a utilizar esta servilleta otoñal. Rasgamos los trozos de servilleta que vamos a necesitar. Yo lo voy a hacer con un pincel de carga de agua. Haciéndolo de esta manera, integramos mucho mejor la servilleta en nuestra superficie. En el interior de la tapa voy a cubrir toda la superficie. Como siempre, medium para decoupage con un pincel de cerdas suaves. Aplicamos una capa fina y bien extendida. Colocamos nuestra servilleta y nos vamos a ayudar de un plástico que pondremos encima para eliminar arrugas, presionando del centro hacia afuera. Y terminamos de pegar la servilleta con una nueva capa del mismo medium, esta vez más generosa. Para integrar la servilleta con el fondo, vamos a utilizar pinturas acrílicas o tiza, dependiendo en qué tipo de pintura tengáis el color. Yo voy a utilizar estos 4 colores: lino, mostaza, pergamino y hierbabuena. Y después tengo preparado este otro, el color pardo, que es este de aquí, para oscurecer algunas zonas. Lo voy a ir aplicando con un pincel y integrando con una esponja. Voy a ir dando toquecitos subiéndome por el borde de la servilleta y entremezclando todos los tonos. Pasamos a pintar los bordes de la caja y lo voy a hacer con pintura acrílica en un rojo otoño, muy similar a un teja. Antes de seguir con toda la decoración, voy a aplicarle una capa de barniz en acabado mate a toda la caja
Y esto lo hago porque después voy a aplicarle más colores y pátinas. Y si nos equivocamos colocando demasiado producto en alguna zona, al haber barnizado y tapado el poro a la caja, nos será muchísimo más fácil retirar el exceso. Con una capita ligera será suficiente. Pasamos a darle color a los laterales. Lo he sujetado por estos lados cortos con cinta de carrocero porque quiero hacerlo todo a la vez. Cuando se nos sequen estos dos lados, quitaremos la cinta y haremos estos dos más cortos. Voy a utilizar el tono mostaza, hierbabuena y el pergamino. Y la pintura la voy a aplicar de manera distinta, con espátula. Un poquito de pintura y vamos a manchar la espátula. Y vamos a ir extendiendo. En los laterales quiero simular una pieza que con el tiempo ha sido pintada muchas veces y de distintos colores. Ha ido desgastándose y como si fuese un decapado, pero sin hacer decapado. Secamos esta primera capa y pasaremos al segundo color. Volvemos a secar este hierbabuena y pasaremos al último color, el pergamino, el más clarito. Vamos a dejarlo secar y haremos lo mismo en estos lados. Y con el último color más clarito vamos a manchar de la misma manera por los bordes de la tapa. Si nos pasamos, como hemos barnizado, podemos retirarlo sin problemas. Una vez ya se nos ha secado, vamos a lijarlo. Podéis utilizar una lija de grano medio, que es lo que he utilizado para lijar la superficie, pero en los lados yo voy a utilizar un estropajo de metal, un nanas, porque quiero que sea un acabado más desgastado. Y vamos a envejecer toda la caja con una pátina en marrón chocolate. Iremos aplicando con un pincel, sobre todo por las esquinas, por los bordes, y retirando con una toallita húmeda. Si no tenéis pátina, podéis utilizar pinturas rebajadas con un poquito de agua. Con pintura acrílica blanca, un pincel seco por toda la caja, para aclararla un poquito y darle luz. Unas salpicaduras que siempre le dan ese toque envejecido y desgastado. En marrón chocolate y un color claro. Yo estoy utilizando una arena. Pues así es como va quedando, una decoración muy diferente y que se nota que es una caja muy vieja y que se ha utilizado muchísimo. La base pintada en el mismo rojo otoño, pincel seco en blanco y en marrón chocolate. Y el interior pues lo mismo. El rojo
y pincel seco de esos dos colores. Y ahora lo que le voy a hacer va a ser, igual que le he hecho aquí en la tapa, unas salpicaduras. Protegemos todo el trabajo con un barniz en acabado mate. Aplicaré 2 capas y terminaremos colocándole unos herrajes. Pues ya está lista. De una caja de puros a esta joyita. No tiene demasiada capacidad, pero para pequeñas cosas nos viene genial. El interior decorado de manera muy sencilla y al exterior le hemos dedicado un poquito más de tiempo. Pero al final de cuentas lo que hemos hecho ha sido jugar con pinturas. Y este es el resultado. Espero que os guste y os animéis a probar. Darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.